Listo, pues ya estamos por arrancar esta conferencia sobre Elvia Carrillo Puerto y me siento contento porque es la primera actividad que realizamos con Arquetipo y por supuesto con el Fondo de Cultura Económica, con el apoyo de todas ustedes, de Damiana, por supuesto, a quien admiro su trabajo que realizó sobre este gran personaje político, feminista y bueno, ya ustedes la escucharán y sabrán de quién estamos hablando, pero quiero presentar, ay, se nos fue, pero ya está por acá, creo que ya está por regresar, aquí está. Quiero presentar a quien va a moderar esta sala, esta conferencia, esta plática. Ella es Lourdes Ángeles Morales, es historiadora por la Universidad Autónoma del Estado de México y autora de artículos académicos sobre la pintura mural y el cardenismo. Es coautora del libro Voces y Rostros de las Mujeres del Estado de México y ha participado en diversos foros sobre feminismo y derechos humanos, activista y feminista. Lourdes es madre de dos hijos y miembro de la red de embajadoras de la Red Naranja. Lourdes, bienvenida, muchas gracias por estar aquí esta noche, Damiana, y por supuesto a todas ustedes. Vamos y las dejo con las anfitrionas de esta noche. Bueno, pues primero quiero darle la bienvenida a todos los que están en esta sala, en esta conferencia virtual sobre la vida y obra de la activista yucateca Elvia Carrillo Puerto. Y bueno, recordarles que esta conferencia es organizada por Arquetipo, con el apoyo del Fondo de Cultura Económica y el respaldo de Xoloscuincle y Antídoto. Y bueno, voy a presentar a la autora de este libro que habla sobre, bueno, ya nos contarás de qué habla, pero bueno, Damiana Leiva Loría es investigadora literaria y mediadora virtual de lectura. Ella es licenciada en literatura latinoamericana por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestra en literatura mexicana por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Y bueno, uno de sus proyectos de investigación es la bomba yucateca, origen y vigencia, con la que obtuvo el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en el FONCA. Y pues sin más, las dejo con la autora, que seguro tiene, o sea, la lectura y la presentación de este libro, pues para mí es un básico del feminismo, ¿no? Estas genealogías que debemos conocer. Y pues sin más, le damos la bienvenida a Damián. Muchísimas gracias, Lula, Lourdes, por la presentación. Muchísimas gracias, Armando, también. Muchas gracias a todas las personas que están el día de hoy reunidas en esta plática. Bueno, no sé, ya voy a poner desorden. A mí me gustaría, no sé qué opinen, que si pudiéramos hacerlo como en formato de plática, porque pues obviamente yo puedo decir misa de Elvia, de verdad es que es un personaje, es una figura histórica que me fascina, pero más bien si ustedes desean, las quienes están ahorita del día de hoy acá, si tienen alguna pregunta, si hubo algo que les llamó la atención, si tal vez hay algo que quisieran saber un poquito más, tal vez eso, yo podría apoyar un poco en eso, porque les digo, yo puedo hablar de Elvia lo que quieran, pero sí me gustaría más como que pudiéramos llevar la plática hacia donde ustedes les gustaría sobre las dudas que les surgieron, en fin, no sé, lo que les haya parecido el libro, lo que les haya movido, lo que les haya hecho reflexionar, no sé qué opinan. Yo aquí ya empecé a poner desorden. No, está súper bien, ese es el espacio y yo creo que no hay mayor regalo cuando hace uno una presentación del libro que haya un previo, ¿no? O sea, que ya lo hayamos tenido previamente a una lectura y poder sacar algunas dudas. Entonces, no sé si alguien quiere abrir su micrófono y lanzar una pregunta, alguien que quiera comenzar. No, si no, bueno, yo voy a empezar también a poner el desorden. Y bueno, aunque ya leí un poco de tu biografía, que eres de Yucatán, creo que pues eso tiene una connotación pero ¿por qué hablar de Elvia Carrillo Puerto? O sea, ¿qué interés nació en ti? Y a partir de ahí pues hacer este texto, ¿no? Gracias. Mira,
la situación, todo lo que está rodeado al libro de Elvia Carrillo Puerto fueron situaciones muy afortunadas para mí. El, bueno, como habías mencionado, yo había estudiado la licenciatura en Mérida, soy de ahí y ahí me formé y logré, en la licenciatura yo hacía un tipo de investigación en literatura que se llama ecdótica, que significa como rescatar textos literarios antiguos, pero que hayan sido publicados de manera impresa, porque cuando son manuscritos es el área de paleografía. Entonces, esa, digamos, es las diferencias. Bueno, estaba iniciándome, estaba aprendiendo acerca de este método de investigación literario que se llama ecdótica y utilicé este método porque estaba investigando sobre el teatro de la Revolución Mexicana, sobre Antonio Medis Bolio en particular. Estaba en un proyecto de investigación sobre eso. Y me dediqué al teatro porque siempre me ha llamado mucho la atención la vinculación del arte, pero sobre todo este arte para el gran público. Y pues en la época de la Revolución, el arte para el gran público era el teatro. Y eso había sido, bueno, y además que un poco mi formación, me interesaba mucho el teatro desde antes. Pero al estar en los archivos descubrí la revista Tierra, que es fue una revista cultural, literaria, un misceláneo, pero era el órgano de difusión del Partido Socialista del Sureste, era la tercera época. Entonces era el tercer año consecutivo, los últimos dos, segunda y tercera época como revista, y me parece que la primera época había sido un periódico. Y ahí pues me llamó muchísimo la atención, es una revista muy colorida, de hecho ahora tenemos un proyecto junto con el doctor Clayton McCart de la Universidad del Norte de Florida, con su alumnado que está en Humanidades Digitales y ya está la revista digitalizada de acceso gratuito en Internet. Ustedes nada más buscan revistatierra.org y la van a encontrar. La idea tal vez entre este año y el próximo es que ya haya texto plano, es decir, que ya puedas como copiar y pegar el texto. Actualmente son imágenes, pero bueno, en mi época, cuando yo inicié, solo había una revista de 1923 en el archivo, bastante maltratada por el tiempo, en fin. Ahí conocí el feminismo de esa época, porque yo no me hubiera imaginado que habían feministas con esas palabras, o sea, que era las ligas feministas de resistencia, que escribían en esta revista en una sección llamada Contingente de la Mujer. Y bueno, ahí empecé a descubrir, sí, a las feministas, pero también había escritoras, poetas. Empecé a descubrir como un mundo que no se enseña en la universidad. Ese periodo histórico está enterrado, salvo los festejos que se hacen o las conmemoraciones por el asesinato de Carrillo Puerto, el aniversario de la universidad, porque Felipe Carrillo Puerto fundó la Universidad Autónoma de Yucatán. Salvo ese tipo de conmemoraciones, la verdad es que todo lo que tiene que ver con el socialismo está oculto, precisamente por todas las reformas y el tipo de progreso que estaba planteando en la época revolucionaria era demasiado y pues eso en gran medida causó que asesinaran a Carrillo Puerto, ¿no? Entonces ahí se fue ocultando y yo, por azares del destino, empecé a descubrir esta historia de la voz de los protagonistas que escribían en esa revista y ahí conocí a Elvia Carrillo Puerto y vi las fotografías de cuando ella estaba haciendo su propaganda para la diputación y las otras mujeres, en total fueron 4, en fin. En ese entonces, pues yo sabía que no podía hacer nada, es decir, yo tenía un trabajo por hacer, tenía que hacer mi investigación del teatro de Antonio Medis Bolio y de por sí ya me estaba volviendo loca con eso porque pues es difícil trabajar con archivos y dije, no puedo, o sea, me voy a perder, no voy a entregar lo que tengo que hacer, pero solicité al entonces director del archivo de Centro de Apoyo a la Investigación Histórica y Literaria de Yucatán, al que era el director, le pedí hacer un voluntariado y le pedí hacer la digitalización de esa revista y de cualquier otro material que yo necesitara a cambio de dejarles, o sea, de darles ellos la copia digital y a cambio quedarme con una copia. Estamos hablando del 2007, ¿eh? O sea,
no había así como celulares tan modernos como ahora, yo llevaba mi escáner, o sea, era un trabajo un poquito más rupestre comparado con las tecnologías que hay hoy, pero me dio la oportunidad de recolectar mucha información de la época que luego me sirvió para hacer mi posgrado. Bueno, toda esta telenovela es porque hice mi posgrado, mi maestría sobre la revista Tierra. En aquel entonces me enfoqué únicamente en el cuento, los cuentos escritos por personas yucatecas, donde también hay una escritora. em, pero bueno, así es como conocí eso. Y les estoy hablando que eso es del año 2013 más o menos, por allá. Y después de esto, pues se durmió porque, como les digo, este tipo de investigaciones no son, y no es una investigación de moda, digamos, hablar de historia, hablar de épocas pasadas, no es algo como muy, pues no es de moda, la verdad. Y curiosamente, pues yo nunca me lo hubiera imaginado que este año decretan que es el año de Felipe Carrillo Puerto justamente por el centenario de su asesinato. Y en el marco de eso es que recibo la invitación para hacer la biografía de Elvia Carrillo Puerto. De hecho, Paco Ignacio Taibo tiene su programa que se llama Leer una hora inesperada. Y yo me acuerdo que vi el programa en enero cuando entrevistó al doctor Bartra, porque él tiene el libro de Felipe Carrillo Puerto que se llama Sucum Felipe, que también está en el Fondo de Cultura, y el doctor mencionaba que obviamente él hablaba de Felipe y todo, pero decía, es que también tenemos que hablar de Elvia Carrillo Puerto, porque siempre decimos Elvia, la hermana de Felipe, y ¿cuándo vamos a decir Felipe, el hermano de Elvia, ¿no? En fin. Y entonces en aquella ocasión, dice Paco, ya estamos viendo lo del libro de Elvia. Y en esas fechas fue cuando a mí me preguntan si yo podía estar con esta encomienda, ¿no? Porque ya por mi trabajo de voluntariado en el programa Salas de Lectura, ya sabían que yo había trabajado la época. Desconozco si hubo otras personas a las que les preguntaron o demás, esa parte digamos que yo no la sé. Lo único que sí recuerdo es que pues sí les pedí como el voto de confianza, que me dejaran hacer el libro de Elvia y así fue como nació. O sea, esta fue toda la telenovela porque no fue, digamos, yo no soy como especializada en Elvia Carrillo Puerto y ojalá que esto sea el parteaguas porque creo que se conoce muy poco a las feministas, lo que podríamos llamar ahora sufragistas, ¿no? Cuando se habla del sufragismo, normalmente nos vamos a Europa, nos vamos a Estados Unidos, pero pues resulta que en México hubo un gran movimiento sufragista que ya viéndolo con mucho detalle, no solamente fue sufragista, están viendo temas que al día de hoy siguen siendo tan polémicos como el derecho a decidir, por ejemplo, ¿no? Que lo decían de otra manera. En fin, creo que ver a las sufragistas mexicanas, en mi caso de Yucatán, con las socialistas, pero también en otras partes del país, en la época de la Revolución Mexicana, nos va a ayudar mucho para darnos cuenta que, pues, creo que acá hubo un movimiento mucho más álgido, tal vez que en Europa y en Estados Unidos, porque tal vez no fue tan teórico, porque siempre nos remitimos a las obras hechas en estos otros países, pero sí fue de política y fue de ejecución. Y entonces llevar la teoría a la política y que se logren hacer cambios en los derechos, en las leyes, a mí me parece muy avanzado. Porque, pues, por ejemplo, hoy yo puedo escribir lo que yo quiera de feminismo, pero de ahí a que lo que yo escriba se vuelva política pública hay un trecho muy largo. Entonces, esto lo logró Elvia en 1923. Y pues bueno, ojalá esta sea como un acercamiento, una motivación por si hay personas que estén interesadas en esta época y conocer también estos personajes, pues que lo hagan. Fue un poco larga la telenovela, pero así fue como surgió. No, está perfecto porque, o sea, lejos de un gusto personal, o sea, hablas de todo, o sea, no salió de, se me ocurrió, ¿no? Sino de todo un planteamiento teórico. Y ahora que mencionas justo esta parte de las sufragistas, de repente hablamos de estas polémicas, ¿no? De antes sí eran feministas, ¿no? Las de antes sí eran feministas, ahora no porque rayan, no sé, pensamientos así. Y cuando hace rato que le di una ojeada otra vez al texto, decía, es que pues estamos viendo la vida de cualquier feminista actual, ¿no? O sea, vaya, las mismas formas de silenciar, las mismas formas
de poner trabas, ¿no? De condicionar espacios, ¿no? O sea, no es una historia alejada. Las mujeres que están cerca de un cargo público o que contienden para ahora, ¿no? Este proceso electoral que apenas pasó, o sea, las podemos entrevistar y coincidirían con la historia de Elvira, o sea, creo que casi, ¿no? Como calca. La parte también, ¿no? De este activismo donde, como mencionas, del socialismo, yo también cuando estudié el socialismo, pues yo me llevé también una muy grata sorpresa, ¿no? Que realmente no eran ideas de, pues hay 4 tratados de socialismo, sino que había una actividad constante de difusión a través de revistas, de medios, de folletos, panfletos, o sea, se trataba no solo de llegar a estas pequeñas, a élites, ¿no? Sino que realmente el pueblo despertara y el pueblo empezara a decir, sí, merecemos estos derechos, ¿no? Y también lo mencionas en la parte del libro, ¿no? Donde hay traducción al maya, ¿no? De estas ideas, porque pues claro, o sea, yo me puedo sentar con mis amigas, las más feministas, y tener ideas muy innovadoras, pero si el pueblo no entiende o no se empapa, entonces también ahí se ve, ¿no? Esa parte donde te atraviesa tu tiempo, tu época, pero también te atraviesa los ideales, ¿no? Y entonces no nada más nos estamos quedando pues vamos a hacer un congreso feminista, sino además vamos a llevarlo a la acción, ¿no? Y sí, pareciera que de repente decimos, las feministas de la segunda ola, ¿no? Muy ajenas, peleaban por otras cosas, peleaban por el voto, ¿no? Algo que cuando ahora que se conmemoraban también la primera mujer que vota, bueno, el primer sufragio femenino, o sea, podernos reconocer como mujeres, pues que no fue un derecho dado, fue un derecho arrebatado, ¿no? Y cómo nuestra condición biológica, pues justamente, ¿no? Hace una diferencia abismal, ¿no? De poder o no poder escoger o poder o no poder participar. Y bueno, hablando de todo esto, ¿qué otra? También el tema personal, ¿no? O sea, tocas también esa parte personal sin, esta parte que decías, no, la historia de repente está fuera de moda. Y, bueno, yo soy historiadora y esta parte como la narras, no, o sea, es muy agradable porque no es un libro de historia, ¿no? O sea, no es, nació en el año tal, 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 ¿no? O sea, comienzas el libro con un conflicto eh, cotidiano. Entonces, si nos quieres platicar un poco también eso de la vida personal sin caer ni en el chisme ni en el dato perdido, ¿no? Sí, muchas gracias por lo que comentas. Tristemente, como bien dices, siempre se trata de denostar al feminismo y se le trata de asociar con vandalismo. Entonces, y es muy triste porque hay actos realmente vandálicos que la gente no se sorprende, lo toma incluso a broma, en fin, como que el tratamiento que le dan a ciertos actos realmente vandálicos es como una broma, un chistorete, y cuando se ven a las feministas que toman acción ante tanta injusticia bueno, lo que yo interpreto de la diferencia, que esto yo lo vi con Elvia. Elvia estuvo en ambos lados. Antes de que asesinaran a su hermano, ella estaba en el plano de las negociaciones políticas de alto nivel. O sea, para ella fue muy fácil, digo, entre comillas, porque también ahí explico todas las dificultades que tuvo políticamente hablando, pero finalmente estaba en una posición de poder y tenían una situación de poder con bastante ventaja, que eso le permitió llevar a cabo su agenda. Entonces, eso es bien importante, estar en el poder político, porque ahí es donde se logran estos cambios. ¿Por qué lo digo? Porque después del asesinato de Felipe Carrillo Puerto, ella se vuelca, da un giro de 180 grados su vida y se vuelca a lo que pues ahora conocemos como activismo. ¿Y qué es el activismo? Pues que no tienes el poder, o sea, que tú estás muy, muy lejos del poder político y tú estás exigiendo cambios sociales, pero como tú no tienes acceso al poder, lo que te queda es organizarte y entonces en un nivel organizativo ejercer presión
para que el poder ceda un poco y empiece a reconocer derechos de manera legal. Eso es lo importante, ¿no? Que lo hagan, no que salgan y que digan, ay, sí, las reconocemos, no, sino que se traduzca en leyes y, por supuesto, en que estas leyes se puedan ejercer. Entonces Elvia se va a este otro lado que es más difícil, es un camino muy difícil porque, repito, no se tiene el poder para cambiar las leyes, entonces lo único que queda es mucha tenacidad, muchas redes colaborativas y estar ejerciendo presión constantemente para que los derechos se puedan, para que se pueda acceder, ¿no? Para que haya este cambio legal, para que se reconozcan ciertos derechos, para que entonces la población los tenga. Entonces ella vivió ambas partes. Y lo que ocurre actualmente con el feminismo, con casi todo el feminismo en general, es que estamos del otro lado, o sea, somos personas ciudadanas que no tenemos el poder y ante tanta injusticia, lo único que queda es ejercer presión para que el poder reconozca derechos, ¿no? Desde las instituciones, las diversas. Y obviamente en esta búsqueda por ejercer, no por ejercer, sino sí, por ejercer presión con las estructuras dominantes, es que hay todo este contradiscurso del vandalismo, ¿no? Para acallar todo y entonces no se ve que hay una falta de derechos y entonces no se ven las arbitrariedades de las instituciones, no, lo que se ve es un acto vandálico. Entonces ese contradiscurso, además, no hay que estar peleando contra él porque son dos frentes, el frente legal por lo que se quiere de los derechos y además este frente en contra de todo este discurso, pues que está en contra de los derechos, en este caso particular del que hablamos, del feminismo. Y me alegra lo que tú dices, que así como que tú leíste la biografía de Elvia y que tú sentías que era muy contemporánea, pues yo te lo agradezco mucho porque eso quise retratar. Y ahí voy un poquito con esta, lo enlazo con la pregunta que me hacías. Mi gran pregunta fue, cómo una mujer de hace más de 100 años es feminista. Y es feminista con las palabras, o sea, como les digo, a mí me sorprendió ver que decía ligas feministas de resistencia, ella se asumía como feminista, está la delegación feminista, el Congreso feminista, o sea, por todos lados había feminismo, feminismo, feminista, feminismo, y dije, cómo le hace a alguien, cómo se convierte en feminista, que no fue a la universidad, que las mujeres de ahora, finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, aprendimos mucho de feminismo, pues por haber ido a la escuela, ¿no? Estas escuelas modernas. A ella lo más que le tocó, pues es el equivalente a la primaria y pues ahí les digo más o menos qué era lo que se aprendía, ¿no? Entonces, lo que yo descubrí con ella es que y ella también lo dice, ¿no? O sea, no es que lo haya descubierto tal cual, sino que ella también lo llega a mencionar en un periódico, la entrevista en un periódico llamado El Popular de Mérida, donde ella se da cuenta que el feminismo, ella se empezó a dar cuenta de que no era lo mismo ser hombre que ser mujer desde su episodio personal de violencia intrafamiliar, que en aquel entonces pues se llamaba sevicia, ¿no? Entonces, esa respuesta que ella dio y bueno, todo lo que ocurre, lo que narro ahí, tiene documentación que lo respalda. Entonces, eso también me pareció muy moderno, que al día de hoy hay muchas mujeres que se relacionan, se asumen feministas al vivir episodios familiares de violencia, donde logran darse cuenta, o tal vez siempre se han dado cuenta, pero este proceso de decir, no está bien lo que estoy viviendo, y todas estas vejaciones me ocurren simplemente porque soy mujer y hay alguien que no le gusta que yo sea mujer, entonces quien está mal no soy yo, es la otra parte, ¿no? Y entonces a partir de ahí se empiezan a interesar por el feminismo y se convierten, bueno, no convertirse como tal, pero asumen que el feminismo es una lucha por derechos y ellas, las mujeres, se sienten identificadas y eso también me pareció muy contemporáneo. Han pasado más de 100 años y por lo menos para mí es grato descubrir que hay mujeres que reconocen el feminismo una causa por los derechos y es una causa justa, pero viene desde situaciones personales y entonces dicen, no, esto se tiene que solucionar. Yo lo voy a solucionar para mí, para mi vida,
pero el feminismo es la vía tal vez para solucionarlo, ¿no? Entonces, eso me gustó también. Y bueno, lo otro, lo que narro más la parte anecdotaria, pues está en el libro, pero eso me gustó y eso lo quise mostrar. Sí, me acordé ahorita con lo que decías, ¿no? De esta frase tan sonada en redes de uno se hace feminista con su propia historia, ¿no? Y entonces es tomar igual, ¿no? Lo personal, hacerlo político, ¿no? Justo, no toman sentido con estas, lo que decía al inicio, ¿no? Las genealogías como feminista, reconocerte que no nada más te pasa a ti, o sea, hace 100 años hay alguien que ya está pensando esto y a través del recorrido que haces de su activismo político, pues también, ¿no? O sea, reconocer que atrás de nosotras, que hoy podemos ir a la universidad, que hoy podemos votar, que podemos aspirar a un cargo público, aspirar a un trabajo fuera de casa, tiene que ver con estas mujeres, ¿no? Que dijeron, a ver, algo hay que hacer. Y quiero pasarle la voz a Abril, que levantó la mano. Entonces, Abril, si nos gustas comentar y compartir. Sí, muchas gracias. Hola, Damiana. Pues, a mí me gustó muchísimo el libro y te quería preguntar, siempre me quedé con la duda de, ¿qué es lo que más te gusta de Elvia? Digo, a mí me encanta que fueron las primeras mujeres y justo leí tu libro antes de las elecciones, entonces para mí fue así de, ¡ay, es un orgullo, Elvia! ¡Qué bonito! Que haya muchas mujeres que pelearon por nosotras, por el futuro de las siguientes mujeres, de la siguiente generación de mujeres, para que pudiéramos votar. Pero a ti, ¿qué es lo que más te gustó? Digo, a mí también me encantó esa parte del sufragio. Me encantó que fuera también de las primeras mujeres que se divorciaba y que supongo que en su época lo sufrió, que pues era tachada de eres una mujer divorciada, ¿no? Si a estas alturas todavía hay muchas que sufren el es que te divorciaste, ¿no? Como que algo hiciste mal tú como mujer, pero en su tiempo debió ser muy castigada por la sociedad. Te metiste en la política cuando las mujeres no hablaban de política. Entonces, a ti, ¿qué es lo que más te gustó de Elvia? ¿Por qué empezaste a investigar sobre ella? Ay, muchas gracias, Abril. Me alegra escuchar que te haya gustado y que te haya emocionado. Siempre lo digo y siempre lo voy a repetir, no me voy a cansar, pues me siento muy halagada cuando mencionan que les gusta el libro, que les gusta la historia que está plasmada sobre Elvia, me emociona. Ese siempre fue mi objetivo y de verdad agradezco mucho sus palabras y de verdad agradezco que les haya tocado fibras interiores. Lo que más me gustó es su carácter. Tuve la fortuna de presentar el libro en Yucatán con una escritora que se llama Zulay Marcela Fuentes Ortega, que es escritora, pero además es familiar, es descendiente de la familia Carrillo Puerto. Entonces ella era muy pequeña, pero ella era de la Ciudad de México, pero sí recuerda visitar a la tía Elvia, como le llamaban, ¿no? Que está, porque pues ella vivía en la Ciudad de México y le iban a visitar. De hecho, escribió ella sobre estos flashazos infantiles, ¿no? De cuando llegaba y de la tía, y ella lo que recuerda, que también lo compartió en las presentaciones, pues es que era una mujer de carácter muy fuerte, imponente, además era alta, ¿no? Entonces, creo que ella tenía muchos atributos suyos de ella que ya solamente con eso era una mujer que impactaba. Pero de todos los atributos que ella pudiera tener solamente por su persona, a mí el que me parece decisivo es el carácter. ¿Y por qué es lo que más me llamó la atención? Porque creo, yo lo relaciono conmigo. Creo que el carácter, o lo que le llaman tener carácter o carácter fuerte, logra ser problemático cuando uno es mujer. Cuando eres hombre es un signo de liderazgo. Cuando eres mujer es un signo de locura, ¿no? Siempre dicen esto, ¿no? Que no, ay, estás loca o tal o cual, ¿no? Y entonces, si ahora, más de 100 años después, o sea, el carácter fuerte de una mujer es controvertido,
Definitivamente, si no tienes este ingrediente del carácter, cuando llegan estos momentos tan difíciles, te haces para atrás y no lo afrontas, porque sí, estoy segura que cada uno de estos episodios que ella vivió, siempre ella, uno no sé cuánto tiempo antes, pero estaba consciente de cuáles iban a ser todas las consecuencias si ella hacía ciertas cosas, ¿no? Si ella contrademandaba a su marido por sevicia, si ella decide ser feminista, si ella alega en el Congreso de Izamal porque no quisieron que entrara a la agenda para meter la terna para las que iban a ser diputadas, para apoyar a la que fue regidora, para ir a hacer toda la campaña, porque ella era de estas mujeres operadoras que iba a hacer campaña y ahí estaba en las campañas en los municipios. O sea, son cosas cansadas, son cosas asociadas más a lo masculino, ¿no? Entonces, sí necesitabas tener este carácter para enfrentarte a todas esas adversidades en una época en la que mujer no estaba asociado a la civilización en el sentido legal, ¿no? O sea, el término mujer no existir como ciudadana, no ser mayor de edad, o sea, y que ella, a pesar de que estuviéramos borradas legalmente, eso no le impidió para ella ejercer política. Eso es lo que más me gustó, porque yo creo que si eso no lo hubiera tenido, evidentemente no hubiéramos visto todo lo que ella realizó. O sea, no puedo mencionar un episodio en particular, sino su carácter. Y es algo que también Zulay tiene muy presente de su tía Elvia, ¿no? Que era una, de lo que yo creo que ahora le llamaríamos como, que pues de esas señoras como muy gruñonas y tal, o sea, era una mujer como de carácter, ¿no? Eso es lo que más me quedo con esa parte de Elvia Carrillo Puerto. Muchas gracias. Y gracias también a la participación de Abril. Y ahora que mencionas el carácter, pues también, ¿no? O sea, sí, se necesita un carácter definitivamente fuerte, aguerrido, con convicción de lo que estás haciendo, ¿no? Porque, o sea, soportar, bueno, estar en el escrutinio público, poder tener que, o sea, en un punto plantearse, ¿no? O sea, puedo perder a mi hijo porque, pues, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo se lo van a dejar a una mamá divorciada y además una mujer que anda en la grilla, ¿no? Y un exilio, y luego todas las piedras que le ponen, ¿no? En los partidos políticos, sus propios aliados, ¿no? Estos aliados que siempre aparecen en la historia del feminismo, ¿no? Al parecer, ¿no? Donde pues te doy la mano, pero siempre y cuando sea para mis fines, ¿no? Ya hablábamos, ahí se ve, ¿no? Ya estas famosas cuotas de género, ¿no? Para que vean que el Partido Socialista sí tiene participación de mujeres, ¿no? Entonces, por eso desde un inicio yo decía, es que no es nada lejano a cualquier mujer que ha pasado ahorita, ¿no? Recientemente un proceso político. Y también, ¿no? Yo creo que está también de rescatarse digo, siempre se ha hablado como las figuras históricas, políticas, del papá y los hermanos, ¿no? Pero también o sea, ellos sientan un precedente, ¿no? O sea, como familia, pues el respaldarla, el apoyarla, el gestar, ¿no? Esa semillita de igualdad, ¿no? Supongamos que no era así tal cual por la época, ¿no? Tan liberal, pero pues ya el hecho de, oye, vente, quédate en la ferretería a escribir nuestras ideas, o sea, ya es una apertura inmensa, ¿no? Y que siembra pues esa rebeldía, ¿no? Podríamos llamarlo. Entonces, si nos quieres comentar un poco de cómo ves tú esa parte de la familia, sin quitándole eh, pues estas medallas, ¿no? Que tenemos como héroes nacionales o como pensadores, sino más bien como ese núcleo, ¿no? Que gesta pues una mujer rebelde. No, definitivamente la familia fue muy importante y al día de hoy, bueno, con el caso de ella, es una forma de demostrar de que para mí, que la educación es muy importante, porque les digo, hace más de 100 años, o sea, lo que aprendía una niña o un niño era lo básico, nociones de lectura, nociones de matemáticas, aritmética en lo básico,
En el caso de las niñas, bordado, costura y obviamente religión católica. Y párale de contar, o sea, era lo que aprendías porque la educación tenía un claro componente religioso católico, ¿no? Porque esa era la época histórica. Entonces, ella también, cuando ya forma parte del Partido Socialista del Sureste, también es otra de las reformas en las que aboga con su hermano la educación y también está pensando en la educación de las obreras, en la educación de las campesinas y por eso todo es como muy integral. ¿Cómo se pueden desarrollar las mujeres si tienen hijos que no desean tener, si son abandonadas por sus maridos y además son obreras, o sea, tienen que ganarse la vida, entonces se abren escuelas nocturnas, las bibliotecas son nocturnas también, se abrían para que la gente pudiera ir después de la jornada laboral. em, y todo eso yo creo que también espero, esto me lo dice mi lógica, pero sí creo que es también por la formación que ella tuvo. Ella no era de la capital, estaba un poco más de bueno, en aquel entonces yo creo que estaba como tal vez a 3 horas de distancia, un poco más de la capital. Entonces, finalmente es hija de una familia de comerciantes, es decir, no era campesina, también eso es importante mencionarlo. Y eso es lo que también el papá o la familia, la mamá y el papá, es lo que se dan cuenta que la educación tiene que ser importante y todos sus hijos estudian, sus hijas también. Estudiar en esa época pues tampoco era gratis, o sea, finalmente podían ser cuotas módicas, pero bueno, tenían 14 hijos, ¿no? Y ella fue al Liceo de Niñas de Motul y aunque haya sido solo lo que les dije, pero bueno, estudió y esto ya te da una ventaja en la vida, ¿no? Y luego todas también aprendieron a tocar un instrumento musical, también porque la familia estaba interesada en que tuvieran la mejor formación posible, la mejor formación que sus medios le podían permitir. Y pues luego esto se complementa. Tuvo otras hermanas. Las otras hermanas evidentemente no se dedicaron a la vida pública. Ellas finalmente asumieron el rol histórico que les tocaba y ahí pues esa era la vida que tuvieron. Sin embargo, también por lo que se ve, en el caso de Elvia, que siempre tuvo este interés político, también es agradable ver que tuvo el apoyo de su hermano, de su padre y de su hermano, y durante toda su vida adulta, pues tuvo el apoyo de su hermano. Entonces, creo que ahí por lo menos yo veo que se demuestra que la educación es un componente fundamental para los cambios sociales. Ella lo vivió. Gracias a eso, a lo que aprendió de taquigrafía, ¿quién se hubiera imaginado, no? Mecanografía. ¿Quién se hubiera imaginado que la mecanografía le iba a dar, iba a hacer las puertas para que ella aprendiera de política, de teoría, que de socialismo, y que después estuviera de lleno, fundaron su propio periódico ya como feministas, estuvieron en el Congreso, en fin. La educación te abre estas puertas para un cambio y ella ya en la política lo intentó, bueno, lo hizo realidad. Entonces, pues yo creo que es eso, de todo lo que podríamos hablar de la familia, sin duda, para el caso de ella en particular, que le hayan dado todos los medios que su familia tuvo a su alcance para darle una educación y que tampoco la hubieran coartado cuando ella tuvo estas intenciones políticas, porque definitivamente solo su familia la apoyaba. Tan es así que cuando asesinan a Felipe Carrillo Puerto, pues ella se va al exilio, ¿no? Entonces creo que esa parte de la familia y la educación fueron un papel fundamental para su formación. Yo ahí, así es como lo vería. Sí, pues no sé si alguien más tiene otro comentario o una duda. Y justamente, ¿no? También se ve reflejado en Armando, en esa terminología, en esa, pues el impulsar, ¿no? Estas ideas y que se ven, ¿no? Ya en los congresos, pues que es un tema crucial, ¿no? La educación. Y más o sea, y de repente en esta época hablamos como de, sí, la posrevolución y guerras y hablamos mucho de pues, guerras y el proceso de institucionalización de la revolución, ¿no? Pero pues, en ese proceso hubo construcción, ¿no? Hubo diálogo, hubo congresos, hubo gente que tenía una visión ya muy clara
del país al que querían construir, ¿no? Y lejos de eso, pues se quedan, ¿no? Ahí como en el olvido. Y al final, ¿no? 100 años después estamos hablando de esto y es completamente aplicable, reciente, y seguimos, ¿no? Apostando por la educación, por tener participación de las mujeres, por alzar la voz de las mujeres, y parece que pues se nos ocurrió apenas, ¿no? Y ahora sí, Armando, si nos haces favor. Ah, muchas gracias, Lula. Pues a mí me gustaría preguntarle a Damiana, digo, ya tuve el honor, la oportunidad de platicar anteriormente con ella y en una entrevista que tuvimos, pero me gustaría saber qué, si Elvia se inspiró de algunas otras mujeres, de algunas otras feministas, si su idea de lucha viene de alguna, no sé, parte de otro país, de otras feministas, de otras mujeres, de otras autoras, y también preguntar, digo, son dos preguntas que van como ligadas, pero distintas. Una parte por Elvia y sus influencias, su inspiración, y por otro lado también para Damiana, ¿cómo fue llegar a Elvia? ¿Cómo fue trabajar este libro, esta historia, esta narración? Porque como yo te lo comentaba la vez pasada, la verdad es que es sorprendente cómo en tan pocas páginas pudiste plasmar perfectamente bien la historia de Elvia Carrillo Puerto y explicarnos a quienes no estábamos familiarizados con este personaje, pues quién era, qué hizo y qué representa hoy en día. Y por lo mismo me gustaría saber si te inspiraste tú en algunas otras autoras, no en el hecho de que hablaran de Elvia, ¿no? Sino en un trabajo afín o qué sé yo. Gracias, muchas gracias por tus palabras, Armando. Em, pues en el caso del feminismo de Elvia, de quién se inspiró, yo, yo invitaría a que siguiéramos la ruta de la revista Tierra, porque allá, como les mencionaba, es donde tenemos el pulso cultural del partido, el pulso intelectual. Sí es verdad que dentro del partido había enemistades y había conflictos internos y es específicamente conflictos relacionados con el feminismo de Elvia Carrillo Puerto. Sin embargo, el mismo partido también le dio la oportunidad de establecer alianzas. Entonces, por ejemplo, ella, aquí en el centro del país la conocen como Cuca, pero yo es que cuando me decían, pero Cuca, ¿yo quién es Cuca? Pues resulta que es María de Refugio García. Ella escribe en la revista Tierra, estaba muy jovencita cuando ella escribe ahí. Y ella tiene una lucidez impactante. Hay varias que escriben, pero a mí la verdad sí me gusta mucho cómo escribe María del Refugio García. Em, y Rita María Ojeda, que es justo a la que en el Congreso de Izamal, cuando no les permiten llevar la agenda por una minucia, o sea, literalmente el objetivo era que no estuviera la agenda feminista, ¿no? Y todas estas feministas que ella conoce en un periodo cuando Felipe Carrillo Puerto es diputado por Yucatán y está en la Ciudad de México. Entonces ella ya en ese entonces era viuda y también viajó con su hermano y eso le va dando la oportunidad de conocer a las feministas del centro del país. Y entonces estas alianzas que yo no he podido, ahí sí es un tema mío, no he podido relacionarlas, no he podido investigar más sobre el tema, en dónde, porque ahí sí nuevamente habría que hacer trabajo de ecdótica, revisar los periódicos, revisar las revistas, las que están en la Ciudad de México, en dónde publicaban las feministas de la Ciudad de México, porque en los periódicos es donde vamos a tener el pulso de lo que estaban leyendo. Por ejemplo, ahora estoy tratando hablan de Helen Keller, por ejemplo, ¿no? En el caso de la educación, hablan de Montessori. Es decir, están en un periodo en el que están uniendo todo, están uniendo política, están uniendo socialismo, están uniendo educación. Los educadores más modernos de esa época se instaura también, hay congresos pedagógicos, Ferrer, en fin, creo que sí es político, sí tienen evidentemente lecturas políticas. Yo creo que políticamente lo que los guiaba era el socialismo,
De hecho, hubo una época en la que estaban pensando si se aliaban a la Tercera Internacional o no, porque ahí tenían consignas muy claras, ¿no? El derecho a las 8 horas laborales, el derecho al descanso, o sea, todas estas cuestiones sociales que valga la redundancia, ¿no? Pero el socialismo era la vertiente política que mejor para ellos, que mejor retrataba los derechos sociales o lo que estaban buscando. Lo adecuan al contexto yucateco porque estábamos en una época de esclavitud velada. Entonces, el socialismo, adecuarlo a un contexto yucateco de esclavitud y además de mucho poder económico por el Enequén, obviamente derivado también de la esclavitud, eso lo adecuan como parte política y social, pero a eso le unen todo lo pedagógico y las ideas feministas. Y bueno, ya les menciono ahí que traducen lo que era la época, lo más moderno de lo que ahora decimos el derecho a decidir, ¿no? El control de la natalidad, por ejemplo. Traducen a Margarita Sanger. Margarita Sanger estaba viva, ahí lo retrato, ¿no? Cómo envía a una delegada para ver qué onda, ¿no? O sea, lo que ella escribió en Yucatán lo estaban aplicando, ¿no? Figuras, ¿no? También, obviamente Alma Reed, que era periodista, eso tampoco se dice mucho, ¿no? Se habla más esta parte como romántica, la novela rosa de la relación de Alma Reed con Felipe Carrillo Puerto, pero lo que se omite decir es que ella era periodista del New York Times y había sido enviada específicamente para conocer qué estaba ocurriendo en Yucatán políticamente, socialmente y demás, ¿no? Entonces eso también viaja, o sea, imaginar viajar en barco no sé si meses desde Estados Unidos allá por un encargo periodístico. En fin, estas mujeres que estaban dando el pulso de la política, de la educación, eso se ve en la revista Tierra. Entonces, de nuevo, les invito a que la revisen. Es gratuita, va a ser gratuita, revistatierra.org. Ahí búsquenlo, está toda la información. Pueden hacer búsquedas temáticas y demás. Entonces, yo creo que ahí vamos a tener el pulso. Ahí dice quiénes están leyendo, a quiénes están leyendo. También me imagino los libros que llegaban para la biblioteca, pues ahí también se leían, o sea, ahí, y en la revista viene la lista de libros que van adquiriendo. Entonces, llegaron a la biblioteca tales libros, o sea, todo eso, ese pulso cultural lo obtenemos a través de la revista. Y en lo personal, que me costó mucho, sí me costó, obviamente me costó mucho trabajo escribir la biografía de Elvia, porque yo lo sentí, ya no, porque ya se publicó, lo sentí con mucha responsabilidad, porque hay pocos libros sobre ella y la mayoría son académicos. Entonces, la encomienda de hacer un libro, una biografía más de corte de divulgación, estuve leyendo mucho, leyendo mucho sobre este tipo de biografías o algo que se pareciera a la época, pero no me terminaban de convencer porque lo que yo veía era que no quería retratarlo de manera descriptiva. No sé si me explico, ¿no? Hacía, como mencionaba Lula, de el 1900, no sé qué, pasó esto, ¿no? Porque de por sí a mí eso no me gusta porque yo siempre fui muy mala en historia, contradictoriamente, porque yo tengo mala memoria y siempre se me olvidan las fechas, los nombres, siempre, y siempre fue un problema para mí. Y no quería hacer eso, y además también tenía que pensar qué decir de Elvia, de qué voy a retratar de ella, porque evidentemente, como ustedes lo han visto, pues es un libro breve y hay muchas más cosas de Elvia que no menciono. Y ahí Entonces, no para deberían mí ser. la responsabilidad era, Pero dicen que las mujeres viven el luto de terminar una relación antes de terminarla. creo que Ay, por ahí hay un que Diana micrófono tiene su micro. abierto, porfa. Uno que dice iPhone también Gracias. creo que lo tiene abierto. Gracias. Gracias. Sí, yo tenía la responsabilidad de hablar de Elvia respetándola, porque, porque lo que se ha intentado, lo que se intentó en los últimos 100 años fue silenciarla. Entonces, saber que este es un Vientos del Pueblo que iba a estar en todo el país y que iban a consultar diferentes tipos de personas, desde personas que saben mucho del tema hasta personas que nunca hubieran escuchado de él. Entonces sentía la responsabilidad de ser fiel al personaje histórico, pero además de respetarlo, de no hacer una caricatura, de no hacer
hay muchas cosas que se puede hacer con un personaje. Entonces yo lo quise respetar mucho y hacerlo accesible para todos. Entonces, esa fue muy difícil. Y bueno, me remitía, pues ahí sí hice uso de las técnicas narrativas, porque fueron las que me parecían más apropiadas para poder trasladar a este personaje a la actualidad respetándola. Entonces, por eso digo, es una biografía, pero yo hablo como ficción histórica porque sí tiene un 92% de contraste con fuentes históricas, pero finalmente la estructura que le doy y el armado que le doy, pues es completamente narrativo. Entonces, ese fue mi reto, o sea, cómo hablar de ella, desde dónde y qué voy a hablar de ella, qué no, y para mí estuvo siempre el respeto, porque no se sabía nada de ella casi, ¿no? En 100 años. Sí, no sé si respondí. Pues a mí me encantó, o sea, me encantó. Es una lectura que quien no lo ha leído, o, bueno, se lo hizo llegar y tiene la oportunidad es rapidísimo de leerlo, lo puedes leer en una tarde sin ningún problema. Y bueno, primero felicitarte porque cumples ese cometido, ¿no? O sea, ese cometido de es para todos, es muy digerible, es ligero sin ser, vaya, sin denostar, ¿no? O sea, porque dices lo que tienes que decir y te queda esa espinita de, quiero saber más, ¿no? Y como bien dices, ¿no? O sea, con todo el respeto y la admiración, porque no es sí, nació en 1800, no sé qué, y ya, que nos vamos durmiendo, ni tampoco esta parte del chisme, ¿no? De, luego se dejó y se fue y se peleó con no sé qué, ¿no? O sea, es un respeto y una admiración tanto a su trabajo como a estos lucecitas, ¿no? De carácter que nos dejas ver y que te pones a pensar de, ching, yo también he estado en esa situación como mujer, ¿no? Y sí hay esa empatía, ¿no? Y ese podernos encontrar en este trabajo. Y también se ve mucho el trabajo de síntesis, ¿no? O sea, está la parte de la técnica narrativa, pero también está esa parte de, pues, haber consultado el archivo, de haber leído, de haber investigado y pues toda la síntesis, ¿no? Para no sonar a enciclopedia, ¿no? De ahí les van todos los datos que encontré y consultarlos, ¿no? Está muy bien, yo sí te quiero felicitar. Quiero invitar a todos los que nos acompañaron hoy en la conferencia pues a leerlo, a compartirlo, a discutirlo, porque creo que pues es alguien, ¿no? Así es como una abuelita que tendríamos que tener quienes nos asumimos como feministas, que hoy todavía sigue siendo una palabra fuerte, ¿no? Fui a un congreso justamente feminista organizado por una secretaría de gobierno pues era así como, wow, ¿no? O sea, una secretaría asumiéndose feminista, ¿no? Y llamando un congreso feminista, ¿no? Entonces, no era congreso de las mujeres, no era congreso de asuntos de mujeres, no era congreso de la Secretaría de la Mujer, no, o sea, era un congreso feminista. Y, o sea, hoy que desde una institución lo nombren así o uno mismo se asuma así, creo que es muy poderoso. Entonces, no sé si alguien quiere hacer un comentario final. Eh, Nayeli. Hola, buenas noches. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, primero también, felicitaciones. Y su hermano Felipe fue iniciador del anarquismo. ¿Consideras que Elvia también lo fue? Perdón, mencionabas lo de que había sido anarquista, ¿verdad? Sí, su hermano fue iniciador del anarquismo. ¿Consideras que Elvia también? Sí, bueno, hay un libro que es el precedente de los estudios sobre el socialismo en Yucatán, que se llama justamente El socialismo olvidado de Yucatán, que es de Francisco José Paoli Bolio y Enrique Montalvo Ortega, de Siglo XXI Editores. De hecho, ganó el premio Siglo XXI Editores, se publicó en los 70. Es de los primeros y perdón, el doctor Paoli menciona algo muy importante. Él es especialista en teoría del Estado, en procesos políticos y demás. O sea, él ya está muchísimo más enfocado en la política. Eh, y él menciona que el socialismo yucateco, o lo que pudiéramos llamar como estas corrientes políticas europeas, están amalgamadas.
Ya. en la circunstancia y sociohistórica, económica, cultural de Yucatán. Como mencionaba hace un ratito, pues nosotros todavía estamos en un sistema de esclavitud. De hecho, en los mismos vientos del pueblo pueden encontrar otro libro que se llama Los esclavos de Yucatán. Hay otros libros de la época. John Kenneth Turner es uno, también hay otro que se llama algo así como los mayas, el Egipto maya, no me acuerdo muy bien de su título. Entonces, lo que hizo el Partido Socialista del Sureste fue tomar todas estas consignas de los diferentes movimientos políticos de la época que se necesitaban para la realidad yucateca. Entonces, por Ya. ejemplo, en el caso de Elvia, es muy importante verlo cuando voy a regresar al feminismo porque ella menciona los derechos de las mujeres, ajá, pero ella no dice los derechos de las mujeres, sino que ella habla de las obreras y las campesinas. Ya. Entonces, hacer todas estas adecuaciones al contexto, para algunas personas lo aleja de la corriente política, porque no es como lo que estamos acostumbrados. O, por ejemplo, eran socialistas porque estaban buscando la jornada de 8 horas y en el papel membretado ahí venían sus consignas o jornada de 8 horas y tal, y muchas consignas o eran consignas entre socialistas, anarquistas, feministas, em, lo, y todo esto combinado con una realidad rural que era propia de Latinoamérica y en particular mexicana de la Revolución. Entonces, yo ahí coincidiría con el doctor Paoli Bolio en que sí van a encontrar elementos de diferentes corrientes políticas, Ya. no solo de una o solo de dos. Esa sería mi respuesta. Entonces, yo creo que si encuentras algún elemento anarquista es porque sí lo tiene, pero no es que haya adoptado como el anarquismo. O sea, lo que adoptaron em, públicamente fue el socialismo, ¿no? Ya. Entonces, eso fue lo que adoptaron públicamente, pero al haber estado contextualizado a la realidad de Yucatán de inicios del siglo XX, evidentemente sí toman de otras corrientes políticas que le sirvieron a su proyecto. Ya. Finalmente, lo que sí podemos decir es que fue el primer partido socialista de toda Latinoamérica. Ya. Entonces, eso también le da una gran relevancia y eso yo creo que también explicaría que tenga como que de varios lados. Y creo que eso, en mi opinión, eso es lo importante. O sea, sí creo que tomar de las diferentes corrientes políticas lo que se necesita para el proyecto contextualizado, porque no puedes copiar y pegar. Eh, Ya. Ok, digamos que era Esa sería como, mi respuesta. muchas gracias, digamos que era como un híbrido, ¿verdad? O sea, no era precisamente como anarquismo, sino una especie de híbrido para que el proyecto tomara forma. Sí, sí, Ok, así lo muchas gracias. resumiste mejor, sí, sí, una disculpa por tanta telenovela, sí, 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 pero igual te invitaría a que revises la revista, así, revistatierra.org, porque, y sobre todo la tercera época es muy importante porque Felipe Carrillo Puerto asume la gubernatura en el 22 y entonces se traslada a la segunda época de la revista, pero en la tercera ya tienen muchísimo más consolidado su proyecto político y entonces también se nota mucho en la revista. Y ahí puedes ver de todo lo que hablan, a todos los autores que mencionan, en fin. Eso te puede ayudar para que tú puedas contextualizarlo más en el aspecto político. Ya, perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ti, perdón por tanta telenovela. No, está perfecto, gracias. Bueno, pues no sé si alguien más tiene un comentario, otra pregunta, no sé, por ahí, ¿no? Bueno, si no, damos por finalizada este conversatorio o conferencia. No sé si Damiana nos quiera compartir alguna otra cita final. Y pues, no sé, Damiana, si nos compartes una reflexión final o así.
No, pues lo único que podría decir es que me encuentro muy agradecida, de verdad. Muchas gracias, Lula, muchas gracias, Armando, muchas gracias, Abril, a todas las personas que hicieron posible el evento del día de hoy y por supuesto a todas ustedes que están aquí, Violeta, Itzel, Nayeli, Damaris, Diana, Leilani. Yo deseo de verdad que primero la historia de Elvia Carrillo les conmueva. eh, que lo disfruten. Yo sé que a veces es difícil decir disfrutar cuando una historia tal vez pueda ser un poco difícil o cruda o tal, pero esta parte de emocionarnos, de conmovernos por la lectura, yo ojalá lo haya logrado y si lo logro, pues voy a estar, me voy a sentir satisfecha y honrada y si les gustó el personaje histórico, pues yo nada más les pediría que lo compartan porque más de 100 años después, apenas vamos a tener a nuestra primera presidenta de la República. Y bueno, ella ha dicho algunas conferencias y demás. Entonces, pues ojalá que todo esto que han hecho todas las precursoras del feminismo, lo que falte se vea en la política pública actual, ¿no? Pero yo quería eso nada más, que como también la virtual presidenta dice que no llega sola, efectivamente no llega sola, ha habido grandes mujeres que han hecho muchísimo por nuestro país, una de ellas fue Elvia Carrillo Puerto, y pues nada más es eso, ojalá si les interesa el tema, si también quieren ahondar, que hablen más de Elvia, que la compartan con quien crean que les pueda servir, pues eso para mí será una alegría muy grande y me voy a sentir muy honrada. Muchas gracias. Pues muchas gracias y pues yo te voy a decir que gracias por el regalo, porque es un regalo lo que nos diste. Es un libro muy bonito, que sí, en efecto, compártanlo, léanlo, disfrútenlo y y pues nada, nuevamente agradecerles la presencia, Damiana, pues compartir este momento con nosotros, a todas las que estuvieron aquí presentes, preguntando y también muy interesadas. Y pues nada más invitarlos a que sigan las redes de Arquetipo y del Fondo de Cultura Económica para estar ahí al pendiente de todo lo que se está haciendo y pues sumándose a más actividades y a otros libros, a otras eventos culturales y conociendo a más autores y artistas que pues nos regalan estas joyas, ¿no? Para reflexionar y pues para llevarnos a casa. Y pues nada, que tengan una bonita tarde-noche, disfruten y disfruten la lectura de Damiana. Muchísimas gracias nuevamente a Damiana, a Lula, a Abril, al Fondo de Cultura Económica, de todos quienes nos apoyaron y por supuesto especialmente a todas ustedes que estuvieron esta tardecita, ya tarde noche aquí con nosotros, con Damiana. Espero que la lectura la hayan disfrutado, la conferencia, esta plática, este encuentro y bueno, pues como ya lo dijo Lula, los invitamos, las invitamos a seguir las redes de Arquetipo, del Fondo de Cultura Económica y que sigan muy al pendiente de todas estas conferencias y pláticas que vamos a tener. Muchísimas gracias. Y esta conferencia se guardó, bueno, se grabó, se va a guardar y se va a subir a YouTube también para que la puedan volver a disfrutar o compartir. Muy bonita noche a todas.